Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta noche vamos a retomar una vez más el caso de nuestro hermano Carlos Martín Gómez, que se encuentra en España, ex prisionero político, que fue desterrado así al país ibérico junto a su hermana Sabina Martín Gómez y 8 miembros más de su familia, incluyendo a su hijo e hija, yerno y demás. Debo señalar que en días recientes, a raíz de las declaraciones que hemos hecho con relación a las violaciones sistemáticas que se están cometiendo con Carlos Martín Gómez, en España, desde que llegaron a este lugar, pues por parte de las autoridades del CEAR, de la Cruz Roja y otras autoridades, han habido hermanos nuestros que quizás no lo hayan hecho de mala fe, que han cuestionado que bueno, eso puede beneficiar más al régimen de Castro y puede perjudicar más a la causa de la libertad que otra cosa, ¿no? De hecho, yo no creo bajo ningún concepto, o sea, tengo la convicción que ningún tipo de violación hacia los derechos humanos debe ser de una forma u otra manipulada o debe ser ocultada o omitida por parte nuestra, no solo en España, en cualquier país del mundo, porque como dijera el propio Carlos Martín Gómez en un video reciente que se subió a YouTube y también está en la página de Facebook, en mi página de Facebook, nosotros tenemos que ser defensores de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, del globo terráqueo que estemos. Y hay que comenzar por aclarar que Carlos Martín Gómez, cuando llegó allí a Madrid, de hecho ya comenzaron los problemas. ¿Por qué razón? Porque habían 2 niñas menores. Entonces supuestamente, bueno, supuestamente no, venía una niña casada. Había una niña que estaba casada. Y entonces, pues había que llevarla a un centro de menores a ella y a la otra niña, porque la otra niña era sobrina en sí de Carlos y de Sabina Martín Gómez, que el papá de esta niña, que es el hermano de ambos activistas de derechos humanos, se encuentra en Cuba, es un hombre inválido y le otorgó el permiso de salida. Debo señalar que todos esos trámites fueron directamente hechos por oficiales de la Policía Política de Cuba, emigración cubana que está respondiendo a los mismos intereses del régimen de La Habana y los representantes de la Embajada Española en Cuba. ¿Y por qué aclaro esto? Porque si realmente hubo algún tipo de violación desde un principio, propiamente fue con la complicidad, lo mismo del gobierno español, de sus representantes en La Habana, y se demuestra que esto trasciende incluso a la alta jerarquía del gobierno español, cuando en ningún momento hubo una investigación apropiada y hicieron caso omiso a las exigencias, trataron también de omitir su responsabilidad y al final le dieron una solución a media a los problemas. Pero Carlos Martín Gómez tuvo que pasar a Málaga, a la calle Joyería número 31, antes con su mamá y demás familia, que pensábamos que iban a hacer otro tipo de estrategia como para tratar de devolver a las niñas a Cuba. Bueno, ya posteriormente a esto va Sabina Martín Gómez, su esposo, su hijo con su esposa, que es una de las jóvenes, y también, de hecho, pues va la hija de Carlos Martín Gómez con su esposo y la sobrina, y además Carlito, el hijo de Carlos Martín Gómez, el prisionero político que extinguió 11 años y medio de privación de libertad en las cárceles de Cuba, en condiciones infrahumanas de vida, que sufrió tortura junto a ese héroe nuestro nacional, Orlando Zapata Tamayo, que estuvo en Guanajay, donde fue torturado salvajemente en la torre de las torturas, que está en el estadio de pelota de la prisión, también en la prisión de Quibicán, en Melena 1, Melena 2, Combinado del Este, que la última época la pasó en el rectángulo de la muerte, totalmente desnudo, lo inyectaron a la fuerza, incluso en algunas ocasiones le propiciaron pequeñas heridas con cuchillas de afeitar, porque él se negó a afeitarse y por la fuerza los militares lo afeitaban. Reclusos comunes al servicio de la policía política, reitero, que lo golpeaban. Y Carlos Martín Gómez y Sabina Martín Gómez, ellos fueron prácticamente engañados por el cardenal Jaime Ortega o por uno de sus hombres directos que lo llamó a la prisión. Y dada esta circunstancia es que él tiene que viajar a España junto a su núcleo familiar.
ya después de estar aquí en Málaga, ellos comenzaron a hacer una serie de denuncias de la mala alimentación, donde incluso la falta de asistencia médica, porque sencillamente, según le dijeron los responsables del CEAR, ellos no tenían fondos para sufragar los gastos de la atención médica que requerían estas personas. Pero hermanos, estas personas que fueron a España fueron como refugiados políticos, quieran o no reconocerlo el gobierno español, quiera o no reconocerlo la Cruz Roja y el CEAR propiamente en España. Es una vergüenza que existan tantos apóstatas de la fe, como es el señor José Manuel Monchón Martín, que está director del CEA allí en Joyería 31, que estuve viendo incluso a través del internet en los videos que me enviaron Carlos Martín Gómez y Sabina Martín Gómez, donde decía que era una iglesia evangélica. Bueno, dice la Biblia que este pueblo con su labio me honra, más su corazón lejos está de mí. Y esto se lo estoy diciendo precisamente a ese Judas de los tiempos modernos, que es el señor José Manuel Monchón Martín, porque ha mentido ante la prensa, preparó las condiciones para poder tomar medidas contra Sabina Martín Gómez, ex dama de blanco y ex delegada del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, Samuel Martínez Lara y Memoriam, afiliado a la Fundación Andrés Saharo, allá en Artemisa, provincia de Habana. Y para mí es un orgullo muy grande que personas tan sencillas, tan humildes, esa gente de a pie, hayan conformado precisamente la militancia de nuestro Partido de Derechos Humanos. Carlos Martín Gómez estuvo preso conmigo en la 1580 y conozco de su dignidad. Yo sé quién es Carlos, porque Carlos, cuando su familia agonizaba en una miseria total, sin ayuda, sin medios, donde los presos le robaban sus propiedades, por supuesto orientado por la policía política, donde los militares lo torturaban, Carlos Martín Gómez no era capaz de aceptarle ni una cucharada de azúcar a un hermano de causa, porque sencillamente fue un hombre que vivió su vida con dignidad, la vivió con decoro, la vivió dentro de la prisión en correspondencia a sus ideas y a sus principios en los cuales se formó. Sí, Carlos Martín Gómez es un hombre muy pobre, sencillo, de origen campesino, no es un profesional, como tampoco lo es Sabina, y lamentablemente hoy están allí en España siendo víctimas de toda una gran conjura existente, como ellos mismos han dicho, por parte de oficiales de la policía política cubana, que en conjunto con estas personas del CEAR y otras autoridades corruptas, como pudimos apreciar en un video reciente también, hasta qué magnitud que la abogada María Inmaculada, que trabaja en esta agencia, en vez de defender los derechos de estas personas que están desamparadas en España, que no tienen hogar, no tienen trabajo, no tienen familia, están recién llegados, sencillamente está comulgando junto a este señor José Manuel Monchón. Y yo les voy a decir algo, porque la señorita María Bejumea, ella en varias ocasiones me salió a mí al paso, y hubieron otras personas que trataron de un poco que de manipular esto, de que no, porque tú sabes lo que te está diciendo, e incluso en el caso de María, esta muchacha habla del caso de Cervantes, que porque el Nuevo Herald no hacía alusión al caso de Jorge Cervantes, que estaba en huelga de hambre en Cuba. Primeramente, nosotros no vamos a cuestionar lo que hizo el Herald o dejó de hacer, pero además lo que hizo el Herald fue repetir lo que dijo la agencia EFE desde España, que se hizo eco de lo que decía este señor Monchón, el director del CEAR, que reitero, lo que hizo fue preparar una coartada para justificar posteriormente el 28 y el 29 la presencia de la policía allí de Málaga en este lugar, y ya el día 30 le dieron 5 minutos para que ellos salieran por sus propios medios o lo sacarían a la fuerza. Y eso lo estamos presenciando ahí en los videos, un fuerte despliegue militar donde los acusaron de ingerir bebidas alcohólicas, de usar armas blancas, y nosotros tenemos la convicción que el arma blanca nunca existió, bueno, quizás para un uso culinario,
del hogar, es posible que lo hayan usado, pero no con fines de amenaza ni de atentar contra nadie, porque son personas pacíficas, defensoras de los derechos humanos, que lo demostraron muchos años dentro de la isla. Pero no por ello dejan de ser menos valientes y menos firmes en sus convicciones. En el caso de Sabina Martín Gómez y Carlos Martín Gómez, tenemos que estamos también en presencia de un hecho muy lamentable, porque el señor Monchón habla de que ingirieron bebidas alcohólicas. Entonces esto es lo que me llama a mí la atención y es lo que yo quiero poner ante la luz pública internacional. Si realmente el gobierno español no es copartícipe de estas violaciones sistemáticas, ¿por qué permite que el señor Monchón, aunque sea el director del CEAR o la Cruz Roja Española, mientan en esa forma? ¿Por qué no se hace un análisis a Carlos Martín Gómez a través de un laboratorio independiente, ¿me entienden?, supervisado por un laboratorio internacional? Porque sabemos, reitero, la gran conjura existente allí, y se determina realmente si es inocente o no Carlos Martín Gómez. Yo estoy consciente que es inocente. Además de ello, ellos denunciaron el problema del polvo, las condiciones infrahumanas de vida, porque el área estaba en construcción, y sabemos también que el señor Monchón efectivamente ha buscado para poder de una forma u otra llevar pruebas fehacientes que lo apoyen a él ante la dirección del CEAR, quizás acá en Madrid. Pues bueno, marroquí y otro tipo de personas que tienen sus problemas para el problema migratorio en España, lamentablemente, para que declaren a su favor. Mire, yo le voy a decir algo. En la época de Jesucristo, cuando Jesucristo predicaba y Jesucristo caminaba a través de las sinagogas, así como sus apóstoles, la gran mayoría se opuso precisamente a la fe cristiana. Otros vivían indiferentes a ella, sencillamente por temor a las consecuencias a sufrir. Y quiere decir que aunque Cristo Jesús es la verdad, es la vida y es la puerta, como dice la Santa Biblia, pues sencillamente fue escupido por la multitud, fue humillado y fue maltratado. En Carlos Martín Gómez, en España, hoy hay un ejemplo de Cristo Jesús. Pero para usted, señor director del CEAR, José Manuel Monchón Martín, y su abogadita, María Inmaculada, estén conscientes que no hay ninguna injusticia que quede impune, porque si queda impune ante la mano de los hombres, no va a quedar impune ante la mano de Dios. Nosotros tenemos un compromiso moral con la justicia y con la verdad. Con Carlos Martín Gómez, con Sabina Martín Gómez, con su familia, tenemos un compromiso moral con la causa de la libertad de Cuba y todos los agentes de Fidel Castro en España, la gente del CEAR. No me refiero a todas las personas que trabajan en el CEAR. Yo supongo que debe haber alguna persona con dignidad, alguna persona con principio, como lo debe haber también dentro del gobierno español. ¿Me entienden? Pero sencillamente nosotros no vamos a callar, porque callar es otorgar. Y sabemos de la inocencia de esta familia. Ya por último, en el día de ayer, 8 de julio, se reunió la directora de este organismo, donde están nuevamente ellos ahora, que están en otro hostal, y le dijo que tenían un periodo de 3 meses para buscar habitación, o sea, un piso, y que si no encontraban una habitación para convivir o para vivir en España, serían prácticamente echados a la calle, a su suerte. Estamos hablando de algo muy serio. Hoy por eso podemos entender con qué dignidad y con qué principio el gobierno español puede exigirle a Fidel Castro, en una forma firme y contundente, que mantenga el respeto a los derechos humanos en Cuba. Si sencillamente ellos son unos inmorales. Y yo pienso que el Partido Popular Español, que es el partido de oposición y con el cual tenemos de una forma u otra cierta afinidad, debe de jugar su rol, porque eso es muy importante. No por un problema de politizar, no por un problema de campaña política, lo debe hacer por un problema de humanidad, si realmente están identificados con la causa de la libertad de Cuba, con la causa de la democracia y con la causa de la justicia social de los pueblos.
Nosotros hemos convenido, tenemos un representante en Europa que está vinculado estrechamente al Partido Popular, José Manuel Román Murga. Le hemos transmitido todas nuestras ideas. Sencillamente, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a ir a donde haya que ir, y si nos tenemos que manifestar ante la Embajada Española aquí en Washington, Nueva York, en cualquier lugar donde esté, nosotros vamos a ir y vamos a marchar. Vamos con cartel y vamos con lo que haya que ir. Pero la situación de Carlos Martín Gómez hay que resolverla, porque si se hicieron cómplices del régimen de La Habana y aceptaron el destierro masivo para abrir una válvula de escape a Castro, pues se tienen que hacer responsables de darle un hogar adecuado, el estatus de refugiado político, alimentación adecuada, asistencia médica adecuada, tal y como se hace en los Estados Unidos de América. Si ustedes vienen a justificar con que en España hay tantos desempleados y que en España no hay condiciones, pues sencillamente no se hubiesen prestado para hacerle este juego macabro al régimen de La Habana, esta gran conjura. Nosotros estamos abogando ante los congresistas norteamericanos, Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Congreso en estos momentos, Mario Díaz Balart, Bob Menéndez. También estamos abogando ante Marco Rubio, ante todos los dirigentes, líderes del Congreso y del Senado norteamericano, para que se haga un gesto de buena fe con este hermano que está allí muriendo día a día por la conjura, ya no solo del Partido Socialista Español, de Fidel Castro y la Iglesia Católica, porque ha habido un silencio hermético en el exilio cubano también, y sobre todo ese exilio que muchas veces nos apoyó en Cuba, y lo apoyó a él, que sabe de la historia de Carlos Martín Gómez, que le ayudaron económicamente, que le hicieron llegar dinero a Cuba, y yo le he pasado correos y le he pasado a través del Facebook lo que está sucediendo y todo el mundo mantiene el hermetismo. ¿Por qué? No puede haber complicidad con lo mal hecho. Si lo hacen en España está mal hecho y hay que denunciarlo. Y le estamos pidiendo solidaridad. Y estamos solicitando de esos hermanos del exilio que tienen liderazgo, que tienen medios económicos, que tienen los medios para recolectar y para ayudar, una campaña por Carlos Martín Gómez y su familia. Porque si se ha hecho una campaña propiamente, y una campaña que considero justa por la mamá de Orlando Zapata Tamayo y por toda su familia, cuando llegaron aquí y se recolectó ayuda para esas personas, pues hermanos, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Porque Carlos Martín Gómez es un cubano igual que fue Orlando Zapata Tamayo. La diferencia es que Carlos aún vive todavía y tenemos la oportunidad de salvarlo. ¿O es que hay que esperar que Carlos Martín Gómez muera en España o que muera un familiar, que lo echen a la calle y que estén de vagabundos? Sencillamente por blandenguería, por indiferencia, por complicidades. Sí, hermanos. Ustedes que nos apoyaron en Cuba, que hicieron campañas, ustedes que tienen los medios de difusión, tienen el deber moral también de apoyar a Carlos Martín Gómez, aunque se encuentre en España, porque allí está siendo víctima de una serie de factores negativos, única y exclusivamente por su firmeza y denunciar todo lo mal hecho. Porque si usted no lo sabe, Carlos Martín Gómez y su familia pudo comer un pedazo de pollo y un poco de arroz el día 7 de julio, porque Néstor Rodríguez Lobaina, de su ínfima ayuda que recibe del gobierno español, hermanos, le otorgó 2 paquetes de arroz y le dio una X cantidad de pollo, el cual era para consumir él y su familia. Existe una realidad. Carlos Martín Gómez tiene 3 meses sencillamente
para seguir viviendo en este hostal, si él no encuentra un piso a donde ir a vivir, si no tiene los medios para pagarlo, si no tiene trabajo, pues sencillamente, como le dijo la directora, ustedes están en condiciones de destierro total, ustedes no tienen derecho a nada y ustedes están fuera del programa de refugiados cubanos. Pero si ustedes no quieren denunciarlo, si ustedes no quieren caminar el camino del martirio al lado de los que sufren, si de una forma muy sencilla para ustedes Cuba significa un negocio y un modo de vivir, y si sencillamente a ustedes no les importa el caso de Carlos Martín Gómez, si a ustedes no les importa el caso de esta familia cubana y siguen viviendo indiferente a ello, pues lamentablemente no tenemos, creo yo, mucho más de qué hablar. Yo sé que realmente los pocos fondos que se recogen, o los fondos que se recogen dentro de ciertas organizaciones en Miami, es para apoyar a los presos en Cuba y la causa de libertad en Cuba. Pero Carlos Martín Gómez está en una condición en España mucho peor que cuando estaba en Cuba, a pesar de que era torturado, a pesar de que era humillado, a pesar de que le quitaban las visitas, que estaba en celda de castigo desnudo, que le picaron su cara, que le dieron golpizas brutales, que le robaron sus pertenencias. Pero Carlos Martín Gómez sigue preso en España, aunque esté en la calle. Porque libertad no es sencillamente libertad de movimiento, libertad de conciencia, de palabra. Y por decir lo que pensaba, Carlos Martín Gómez hoy está pagando el precio. O el exilio cubano se levanta en estos momentos, y me refiero a todos los cubanos en cualquier parte del mundo, y cooperamos de una forma digna, a conciencia, con esta familia, o sencillamente dejamos mucho que desear, porque Carlos Martín Gómez es parte de nuestra familia política. Carlos Martín Gómez y su familia es parte de nuestra hermandad política. Y si nosotros estamos dentro de esta esfera política, luchando en conjunto, físicamente, y no lo hacemos en mente y en espíritu, pues sencillamente todo es una gran mentira orquestada que definitivamente solo continuará beneficiando al régimen de La Habana, continuará prolongando ese sistema para que sigan viviendo no solo aquellos que se ejercen en el poder, sino sus cómplices, los oportunistas de todos los tiempos de un lado y de otro, las personas que solo ven a Cuba, reitero, como un medio de vida. Hoy yo, como hombre cristiano de Dios, que me eduqué en ese camino gracias a mi madre y a mi padre, yo le agradezco a todas las personas que hicieron algo por mí. Yo le agradezco a todas las personas e instituciones y organizaciones que hicieron algo por cada activista de nuestro partido. Pero muy particularmente, no puedo guardar silencio cuando veo tanta indiferencia. Porque, como dijo el apóstol, ver cometer un crimen en silencio es cometerlo. Y precisamente, reitero, esa familia hoy nos necesita. Y yo le hago un llamado a todos los cubanos dignos para decir presente. Y les voy a decir, yo para mí no pido nada, pero para él sí voy a pedir, y voy a pedir porque necesita, y voy a pedir porque merece. Porque aprendí desde muy joven que hay quien merece pero no necesita, y hay quien necesita pero no merece. Y yo digo, la familia Martín Gómez necesita y merece
porque lo han sacrificado todo por una causa justa. Y hermanos, yo les convoco porque soy un hombre de fe y soy un hombre de esperanza. Y como dice el gran manto del dolor aquí presente, la esperanza comienza cuando todo se cree está perdido. Sí, hermanos. Es un manto, una réplica realizada en el Combinado del Este por un exprisionero político, Alejandro Joaquín Fuerte García. Y así, en su lado izquierdo dice paz, amor y libertad. Hermanos, sin libertad no puede haber paz. Y sin amor no puede haber ni libertad ni paz. Tenemos que ser grandes en el amor. Porque dice la Biblia, donde está tu corazón, allí está tu riqueza. Y si tú vas a poner tu corazón en las cosas materiales, en tus propios intereses, pues sencillamente, hermano, has renunciado al amor. En ti no habita el amor. Y lo que quiero pedirle en concreto a todos mis hermanos del exilio, no que le envíen a René Montes de Oca, le estoy diciendo que le envíen a Carlos Martín Gómez a España una ayuda, $5, $10, $20, lo que usted pueda, que se lo haga llegar. Porque tienen embargada todas sus pertenencias en la unidad de la policía de la localidad. No tienen comida, no tienen dinero, sin esperanza de trabajar en un país extranjero, sin familia y sin amigos. Pero ¿y no somos nosotros esa gran familia exiliada, opositora a Fidel Castro? Si los comunistas se unen para hacerle daño a la humanidad, para destruir a la humanidad, nosotros tenemos que ser más unidos que ellos para dar un paso al frente y ser como aquella mujer que cuando uno dio 50 denarios, el otro 40, el otro 30, el otro 10, ella vino y depositó 2 denarios y dijo: Cristo Jesús, ella ha dado más que todos. Pero los apóstoles, pero Señor, ¿cómo es posible? Y le dijo: sí, ellos dieron de lo que sobró. Ella lo dio todo. Y así tenemos que ser los que luchamos por la libertad de Cuba. Darlo todo y darlo de corazón, a conciencia, sin esperar nada a cambio. No necesitamos discursos demagógicos, no necesitamos politiqueros, necesitamos políticos dignos, necesitamos personas con una conciencia cívica, necesitamos personas de fraternales, necesitamos hermandad. Y estamos en una hora propicia para demostrar realmente cuál es nuestra capacidad de amar al prójimo, de amar a los hermanos de causa. Y no pensar sencillamente que cuando di algo, di mucho. Siempre tenemos que pensar que estamos en capacidad de dar un poco más de lo que hemos dado. ¿Por qué razón? Porque hemos sido bendecidos, vivir en un país de libertad. Y a pesar de la gran crisis económica que estamos viviendo, Dios nos ha dado la posibilidad de vivir en el país de la prosperidad y la oportunidad. Yo tengo un compromiso moral con mi país, con esa familia y con cada cubano. Por ello, les reitero, están convocados desde este momento para que entren a mi página de Facebook, rene.montesdeoca@yahoo.es, y usted puede ver allí los 2 videos de Carlos Martín Gómez, donde él habla cuáles son sus expresiones, su determinación. Y esto es para los que no lo conocen, porque en el exilio hay conocimiento de quién fue Carlos Martín Gómez, aunque no se hablaba mucho de él, porque yo estuve una mayor parte del tiempo preso y desgraciadamente hubieron factores un poco negativos para hacer llegar la denuncia y demás, pero además pues, a través de nuestra hermana Luz María Barceló, Luis González Medina, de Julián Enrique Martínez Bay,
y otros medios hicieron llegar muchas denuncias de él al exilio. Definitivamente, yo convoco a mis hermanos, reitero, una vez más, en el nombre del amor que nos une por una causa, pero también en nombre del dolor que hemos sufrido la gran mayoría de los que hoy estamos sufriendo el exilio, de aportar una ayuda económica a Carlos Martín Gómez, y los que tengan los medios de influencia a través de nuestros líderes cubanos americanos, que la ejerzan, que aboguen ante ellos para que puedan trasladar a esa familia aquí a los Estados Unidos de América. Es lo único que les puedo decir, deseando que Dios les bendiga, que les ilumine, y que cada centavo que usted deposite para Carlos Martín Gómez, para cualquier cubano en cualquier parte del mundo que esté refugiado políticamente, exiliado en condiciones pésimas, que Dios se lo retribuya con salud, con larga vida, y que se lo multiplique también económicamente junto a su familia y sus seres queridos. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Hasta la próxima.